Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hola, buenas tardes. Yo soy Rey y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Siguiendo los Pasos de Jesús con Reinaldo Ortiz Soria y me acompañen a seguir los pasos de Jesús a través de este canal. Gracias. Miren, ahora en este video vamos a hablar de la conversión de Saulo o de Pablo. La conversión de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un soldado romano de Tarso, era de Tarso él, de la ciudad de Tarso, y era un soldado romano de los más aferrados a perseguir la iglesia de Jesús, a los seguidores de Jesús. Era un soldado pues muy estricto y, y era pues sí, contrario a Jesús, totalmente contrario. Él siempre andaba buscando la forma de acabar pues con la iglesia de Jesús. Vamos a hablar de eso, de la conversión de Pablo, pero para entrar en contexto, vamos a hablar primero, vamos a leer un poquito de la muerte de Esteban, para que tengamos una idea cómo era él antes y cómo es ahora, cómo fue después. A mí esta conversión de Pablo, pues a mí me trae muchos recuerdos. A mí, pues yo me identifico con la conversión de Pablo. Mi conversión fue algo parecida. Pablo iba en su caballo, iba él a apresar gente y que lo tumba el caballo. Entonces yo iba en mi caballo de la vida, mi caballo de lo que es el mundo, lo que son los negocios, lo que es la diversión, lo que es todo eso. Y también me tumbó el caballo y también caí redondito. Y aquí estamos. Entonces vamos a comenzar con una lectura de lo que es la, la muerte de Esteban. Vamos a leer nada más dos versículos del capítulo 7 de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles. Dice, bueno, mejor vamos a comenzar desde acá. El capítulo 7 va a ser del versículo 54 al 60, para que comprendamos mejor cómo fue lo de la muerte de Esteban. Muerte de Esteban. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillado, gritó con voz potente, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Ahora vamos a leer un poquito de la
de lo que era la persecución. Dice, la persecución y predicación en Samaria. Es la persecución a los, a los cristianos. Dice, aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jesucristo, contra la iglesia de Jerusalén, perdón. De modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por el territorio de Judea y Samaria. Hombres piadosos sepultaron a Esteban y le ofrecieron un solemne funeral. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Se metía a las casas, tomaba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Los discípulos recorrían el país anunciando la buena noticia. Esto lo hacía Pablo por su propia cuenta. No es que lo mandaban a que hiciera eso, ni tenía siquiera permiso para hacer eso, sino que él por su propia cuenta agarraba a la gente, a hombres y mujeres, y los metía a la cárcel. Dice, Saulo por su parte perseguía a la iglesia, se metía a las casas, tomaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. O sea que él les tenía pues mucho, pues se puede decir mucho odio a los cristianos. Entonces él los perseguía a como diera lugar. Pero él sabía claramente que lo que estaba haciendo no estaba bien, ni era legal, ni mucho menos. Él lo hacía por su propia cuenta. Y era un soldado romano, estaba pues haciendo pues uso y abuso de la autoridad. Estaba abusando de la autoridad que él tenía. Entonces, pues siendo así, él prefirió ir a pedir garantías para poder ya apresarlo ya con un permiso ya de los sumos sacerdotes. Y así nadie podía decirle nada, que estaba haciendo mal. Él tenía las garantías, tenía todo para hacer las cosas así. Entonces ahora vamos a leer un poquito acerca de la conversión de Pablo. Y dice, conversión de Pablo. Aquí vamos a leer, es también en Hechos, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 22. Y dice así, conversión de Pablo. Saulo respiraba amenazas contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se quedaron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor, Ananías, respondió, aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo, encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión
Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos y en ese momento recobraba la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: Ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas. Recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas. Y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los oyentes comenzaban a asombrarse. Todos los oyentes comentaban asombrados: ¿no es este el que perseguía a, a Jerusalén, en Jerusalén a los que invocan dicho nombre? Y ha venido acá para llevárselos presos ante los sumos sacerdotes. Pero Saulo iba ganando fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, afirmando que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. ¿Cómo ven? A ese, a ese nivel, a ese grado, llegó Saulo de ser un férreo buscador, pues. Él se dedicaba nomás a buscar a los cristianos para apresarlos y meterlos a la cárcel. Y era su trabajo, era su mayor gusto, que él lo hacía con gusto. Y de ser así, después predicando la palabra de Dios. Entonces aquí me acuerdo de un video que grabamos hace días, que se llama En el taller del alfarero. Me gustaría que lo vieran de vuelta, si no lo han visto, ojalá y lo vieran. Tiene mucho que ver con esto, porque ahí nos dice, Dios le está diciendo: así como el alfarero tiene el barro en sus manos, así los tengo yo a ustedes, y puedo hacer con ustedes lo que quiera. O sea que Dios nos puede moldear a su gusto, a su antojo, como Él quiere. Pablo ni protestó siquiera, simple y sencillamente obedeció. Es que el golpe que le dieron no estuvo tan suave. Se cayó del caballo, dice, lo tomó, cayó al suelo y quedó ciego 3 días y duró 3 días sin comer ni beber. Todo eso, el ayuno y todo eso lo hizo reflexionar todo lo mal que estaba haciendo, y él cambió totalmente de su forma de pensar y actuar, porque de ser un perseguidor de Jesús, se convirtió en el ser el mayor, el mejor anunciador de que Jesús vive, que Jesús murió, resucitó y vive entre nosotros. Él lo afirma categóricamente en varias ocasiones, que Jesús está vivo. ¿Por qué? Porque Él lo vio en su ceguera, Él lo vio a Jesús, que estaba vivo.
y lo vio y lo escuchó hablar. Dijo, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y quiero que hagas esto y esto otro. Él le dijo, por lo pronto dijo, vete, entra a la ciudad y ahí te dirán lo que tienes que hacer. Pues ahí le dijeron lo que tenía que hacer. Y dijo Jesús, le dijo a Ananías, yo te diré, yo te, yo le enseñaré todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Y pues sí, sufrió mucho. Ya veremos en otra ocasión todo lo que sufrió, cómo estuvo preso en la cárcel, cómo sufrió, cómo murió, pero todo por Jesús, con gusto. Él murió, dio la vida por Jesús, con gusto dio la vida por él. Entonces, Dios, cuando Él quiere cambiarnos, Él nos cambia. Seamos lo que seamos, Él nos cambia. Él tiene el poder para hacerlo. Y pues muchas veces nos deja y que andemos para allá y para acá. Pero el día que Él dice, vente para acá, Él nomás da la orden y pues no podemos resistirnos. Por más que queramos, no podemos resistirnos a la voluntad de Dios. Entonces, pues ahí ustedes medítenlo, saquen sus propias conclusiones. A ustedes a lo mejor alguna vez también ya les tocó la suerte de que sientan ese llamado, ese llamado de Jesús que nos hace. Y pues si sienten ese llamado algún día, no lo piensen mucho, háganle caso, es mejor. Es mejor hacerle caso a la primera, luego y seguir adelante. Por lo pronto, es todo. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga.